buenos días. Bueno, he sido invitado y yo gustoso de poder transmitir el conocimiento que tengo referente a la norma ISO 31000. Esta norma ISO 31000, lo cierto es que se aprueba en noviembre del 2009 y da como base realmente, ¿sí? Nos vamos sentando, da como base una evolución bien grande al concepto de riesgo. Y es que el riesgo siempre se ha connotado el riesgo como algo malo, como una pérdida, como un daño, y es más, por lo menos hay que evitar el riesgo. Sin embargo, la evolución más grande da desde la definición propiamente. El riesgo viene del latín, risicare. ¿Qué significa esto? Significa atreverse. Atreverse, de alguna manera, a lograr un objetivo, conociendo los diferentes sucesos o acontecimientos que puedan llevar en las decisiones que uno tome. ¿Qué definiciones ha tenido el riesgo? Lo podemos encontrar desde la norma OSAS, por ejemplo. A ver, ¿alguien que se acuerde de la definición de riesgo? ¿Alguien que no sea el tutor Alex Cárdenas? ¿Han escuchado de riesgo? ¿Alguien conoce la norma OSAS, definición de riesgo? Efectivamente, el riesgo lo habían definido como la combinación de la probabilidad y la severidad de un evento peligroso. Eso decía el riesgo como definición. Sin embargo, esa definición antigua fue evolucionada. Podríamos encontrar cierta evolución del riesgo en la norma, por ejemplo, australiana. La norma australiana ASNZ 3660 dio otra definición del riesgo, como que la posibilidad de un evento que pudiera alterar los resultados. Esa fue una definición más evolucionada. Teniendo en cuenta las definiciones que usaban las diferentes entidades, nace esta norma ISO 31000, en la cual, por ejemplo, nos da una nueva definición del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre que puede afectar los resultados. ¿Qué significa eso? Significa que al riesgo no hay que temerle. El riesgo hay que conocerlo y controlarlo. La norma que nos habla de cómo administrar cualquier tipo de riesgo no solamente en seguridad, sino riesgos en calidad, riesgos ambientales, cualquier tipo de riesgo, para cualquier organización de servicios, una organización industrial, llega esta nueva norma. ¿Cómo se llama? La norma ISO 31000. El objetivo que tengo es poderle transmitir parte de la estructura de esta norma. Es una norma voluntaria, pero pregunto, ¿esta norma es certificable? No es certificable. ¿Qué pasé? ¿Dónde tengo que preguntar? Ok, muchachos. Entonces, vamos a escuchar algunas definiciones, por ejemplo, del riesgo, como es los principios que engloban la administración del riesgo y el establecimiento. Entonces, cualquier tipo de actividad que quiera establecer un objetivo, si no tienen el 100% de la certeza de lograrlo, entonces estamos hablando del riesgo. Voy a poner un ejemplo. A ver, muchachos, para ir a Villa El Salvador, ¿qué medios pudieran alcanzar llegar a Villa El Salvador? ¿Cómo podrían llegar a Villa El Salvador? En tren, correcto. ¿Qué más? En taxi, en chino, en bus. ¿Qué más? Bicicleta o finalmente caminando, en verdad. Si nosotros establecemos un objetivo que queremos llegar a un resultado, que es llegar a Villa El Salvador, entonces puede generarse diferentes riesgos. ¿Cuál es el riesgo de tomar el tren? El tren del sur. ¿Cuál?
pueda perder el tren. ¿Estamos de acuerdo o no? Asumiendo que el resultado, la oportunidad es mientras más rápido llegue, mejor. Entonces hay ciertos riesgos. Para tomar, ¿qué más me dijeron? Taxi. Para tomar taxi, ¿cuál sería el riesgo? Que los asalten, correcto. ¿Qué más? Los costos. Para tomar, ¿me dijeron qué? El chino, escuché por ahí. ¿Qué riesgos habría si toman el chino? No sé si por ahí pasa Orión. ¿Qué pasaría? Correcto, chicos. Si van en bicicleta, ¿qué riesgos hay? Si van caminando. Correcto. Entonces no es ser pesimistas. Lo que nos indica esta norma es, en función del resultado que tenemos, hay que conocer las diferentes alternativas y conocer o anticiparse a los diferentes sucesos para poder controlarlos. Esto es el alcance del riesgo. Pregunto a los participantes, ¿a qué riesgos estarán expuestos su organización? Entonces, ¿estarán expuestos ustedes a riesgos que afecten la calidad de su producto o servicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Riesgos en calidad, en seguridad, en salud? ¿Hay riesgos o no? Si permitimos que una persona cometa actos inadecuados, voy a usar el término inadecuado. ¿Un acto inadecuado puede afectar la calidad de tu producto o servicio o no? Ese mismo acto inadecuado puede afectar y generar lesiones y enfermedades. Ese acto inadecuado podría generar impactos en el medio ambiente. Ese acto inadecuado puede generar o afectar la productividad de tu organización. Si permitimos procesos desordenados, ¿ya? Procesos desordenados, que no conocemos los riesgos, procesos desordenados pudieran afectar la calidad de tu producto o servicio o no. Generar impactos, lesiones o enfermedades, impactos en el medio ambiente, en la productividad, en los costos, sí. Por tal razón, muchachos, esta norma lo que nos permite es dar las directrices para poder gestionar y administrar los diferentes riesgos. A ver, quisiera que, a ver usted, caballero, me ayuda por favor, que está cercano al proyector. Riesgo, ayúdame por favor con la definición. Efecto de la incertidumbre sobre las consecuencias de los objetivos. Muchas gracias. Entonces, lo que indica la norma es la definición más evolucionada. El riesgo es el efecto que puede generar desviaciones en el logro de los objetivos. Ustedes establezcan el objetivo. En el taller que hicimos, el objetivo que era llegar ¿a dónde? De manera más rápida y pronta, bueno, también segura, ¿no? Esta norma nos esclarece. La nota 1 nos dice que el efecto es una desviación tanto positiva como negativa. Esa es la definición más fuerte que nos da esta norma. Que al riesgo no podemos nosotros, el riesgo genera consecuencias positivas o negativas. Si el riesgo es una oportunidad, entonces es algo beneficioso. ¿Ya? La nota número 2, los objetivos o los aspectos, lo que nos explica esta norma es para el campo tanto de la seguridad, la salud, temas financieros, económicos, tecnológicos y cualquier otro aspecto que ustedes quieran apuntar. En la nota número 3, bueno, está definido que el riesgo combina dos parámetros. ¿Cuáles son? Probabilidad y sus consecuencias. Bueno, eso ya lo había definido incluso William P. Fine, que fue un matemático. Él estableció que el riesgo tiene estas dos propiedades. Él lo demostró. A ver, riesgo, ¿qué es? También, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya por William P. Fine, según la guía 73, había establecido de que es la combinación de la probabilidad y sus consecuencias. Las consecuencias pueden ser algo positivo o negativo. Gestión del riesgo. Bueno, está definido
como aquellas actividades que permiten dirigir y controlar a una organización relativo al riesgo. El riesgo tiene que estar en un nivel aceptable, ¿ya? En función de las alternativas que habíamos mencionado. Bueno, una alternativa también es quedarse sentado, José. Es decir, no voy a ir a, me rehúso a ir a Vía Salvador. ¿Qué te parece? El riesgo ahí, ¿qué sería? Cero. Y por tanto tampoco vas a tener ningún resultado. Ahí es como de, ahí se cumple, por ejemplo, ese dicho que dice: el que no arriesga. Les traigo una definición de la ISO 27000, la cual habla de la vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Bueno, alguien estará más vulnerable cuando el control se esté debilitando. Si sus controles no son eficaces, si no se cumple, entonces ustedes están teniendo ¿qué cosa? Niveles de vulnerabilidad. La amenaza finalmente es la puesta en que se active este peligro, ¿ya? Por tal razón, una amenaza va a generar diferentes escenarios no deseables. Acá quería detenerme un poco más referido a la probabilidad, y esto es la nota. Cuando nosotros analicemos la probabilidad puede estar definida tanto de manera objetiva o subjetiva. Ustedes pueden evaluar la probabilidad mediante criterios cualitativos o cuantitativos. Propietario del riesgo. Esta persona que asume este riesgo va a tener que poder gestionarlo, va a tener responsabilidad, autoridad y finalmente va a tener que responder, va a tener que rendir cuentas cuando este riesgo no está controlado. Las consecuencias. Bueno, las consecuencias, entiéndase consecuencias como el resultado de un suceso que puede afectar los objetivos. Es el impacto. Tratamiento. El tratamiento finalmente que nosotros le damos es poder modificar, alterar el riesgo. Las medidas de control, según la ISO 31000, nos habla de que pueden ser controles organizacionales, técnicos y documentales. Algunos mitos y realidades, a ver, con mi clase, con los asistentes. Pregunto, ¿las organizaciones están más expuestas al riesgo hoy que hace 25 años? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Lo cierto es, chicos, que las organizaciones hoy en día, los cambios tecnológicos, la globalización, han conllevado a cierto incremento de los riesgos. ¿Podemos prever la mayoría de los riesgos? ¿Se puede prever o no? Sí. ¿El análisis de riesgo es siempre subjetivo? ¿Es subjetivo, chicos? El análisis de riesgo también puede ser, ¿qué cosa? Objetivo. ¿Qué permite alimentar los riesgos? Por ejemplo, las experiencias, las incidencias. Si tú me dijiste que es, José, poco probable de que ocurra un atropello, pues no. Pero te cuento que hay estadísticas de que hay personas que les han atropellado, ¿no? Es poco probable de que el tren esté lleno, ¿cierto o no? Pero hemos visto que el tren está lleno, ¿no? El metropolitano, ¿para lleno o no para lleno? Entonces sí podemos tener, ¿qué cosa? Información objetiva. El riesgo puede ser una oportunidad, puede ser positivo o negativo. Sí, tú puedes asumir el riesgo porque va a ser algo positivo. Por tal razón, si ustedes quieren alcanzar resultados, el objetivo que se han establecido en enero, con plazo de cumplimiento diciembre, ¿están seguros que van a alcanzar de todas maneras en diciembre esos resultados? ¿Sí? ¿Están seguros? Si no están 100% seguros, entonces, ¿a qué se están exponiendo? A diferentes riesgos. ¿Qué dice esta norma? Primero, hay que
conocer esos riesgos. Ya lo habían visto con el anterior expositor, el amigo Alex Cárdenas, en la cual nos había explicado acerca de la norma ISO 9001. Y es cierto, a partir de ahora, cualquier norma ISO que ustedes quieran leer, implícito está, ¿qué cosa? El tratamiento al riesgo. La norma ISO 9000, que ustedes tienen conocimiento, ¿qué nos dice? En el capítulo 6.1, por ejemplo, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Dice la norma que cuando querramos planificar, diseñar mi sistema de gestión, que tengo que establecer objetivos, que tengo que establecer metas, resultados, yo tengo que analizar ¿qué cosa? Tengo que analizar la información recogida en el contexto. Y es que todos los años, ¿cambia o no cambia la situación? ¿Cambia o todo es estático, chicos? No, todas las situaciones cambian. Nada es igual. También, ¿a quién tengo que considerar? ¿A quiénes? 4.2, ¿qué es 4.2? A las partes interesadas. ¿Qué significa? A los trabajadores. Oye, si tú no le cumples a los trabajadores, es muy probable que los trabajadores pudieran hacer brazos caídos. ¿Cierto o no? Parada de plata, ¿pudiera ser o no? Si tú no cumples, entonces puedes generar ¿qué cosa? Riesgos. ¿Qué dice esta norma entonces? Hay que poder gestionar los riesgos. Los riesgos tienen que estar en un nivel aceptable. ¿Para qué? Ítem número A, ¿qué dice? Porque cuando identificamos los riesgos, vamos a poder asegurar. ¿Qué significa la palabra asegurar? ¿Asegurar qué significa? Garantizar de que vamos a alcanzar ¿qué cosa? Los resultados. Ítem número B, ¿qué dice? ¿Por qué es importante gestionar los riesgos? Porque aquellas oportunidades las vamos a aumentar la posibilidad de poder alcanzarlos. Ítem número C, ¿qué dice? Correcto, porque se tiene que cumplir las medidas de control. Y el último ítem de aplicar, visionar el futuro, aceptar el futuro, conociendo los diferentes escenarios que se pudieran presentar, entonces tú estás orientado ¿a qué? A la mejor. ¿Qué decía la ley de Murphy? ¿Se acuerdan o no? ¿Han escuchado de la ley de Murphy? Levante la mano aquí. La ley de Murphy, ¿qué dice? Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Eso decía Murphy. Y es una ley que se cumple en todo. Se cumple en todo, muchachos. Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Entonces, está hablando del riesgo, por ejemplo. Si el riesgo está en un nivel alto, ¿qué dice Murphy? En algún momento va a suceder. Entonces Murphy lo que quiere es, si algo tiene la posibilidad de salir mal, asegurémonos, tomémonos el tiempo para identificar qué situaciones pudieran conllevar a que se genere algo malo. ¿Ya? Como pueden ver, la norma 9000 también menciona ¿qué debemos aplicar? Bueno, debemos, ítem número A, ¿qué dice? Tomar acciones para abordarlos. Aquel riesgo que sea alto, crítico, deberemos de tomar medidas cada vez más altas. ¿Ya? Entonces hay un concepto gradual ahí. Cuando el riesgo sea un nivel moderado, habrá otras acciones. Ítem número 2, ¿qué decía? Evaluar la eficacia de las acciones. Si tú me dijiste de que la probabilidad era poco probable, entonces ¿qué esperamos? Que efectivamente las incidencias nos manifiesten que sea poco probable. Nota número 1. ¿Qué es lo que menciona la nota número 1?
¿Qué opciones tenemos para los riesgos? Número 1, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? 1, podemos evitar el riesgo, no vamos a asumir ese riesgo de ninguna manera. El segundo, ¿qué es? Asumirlo, porque más que una amenaza, ¿qué es? Es una oportunidad. Vamos a poder eliminar cualquier fuente de riesgo, cambiar las variables de probabilidad o consecuencia, o poder, ¿qué cosa? Compartir el riesgo. Cualquier decisión, por ejemplo, tener una aseguradora, ¿qué es? Tener una aseguradora, ¿qué es? Poder compartir el riesgo. Ok, las oportunidades, cuando habla de oportunidades, vamos a ejecutar esta actividad. ¿Por qué? Porque conduce, por ejemplo, a nuevas prácticas, nuevos productos, entrar a nuevos mercados, nuevos clientes. ¿Y eso qué es? Una oportunidad. La norma 14.000 y cualquier otra norma ISO también va a tener en el capítulo 6, ¿qué cosa? Las acciones para abordar los riesgos. ¿A fin de qué? De analizar, ¿qué cosa? El 4.1, ¿qué era? El contexto. Asegurar a quienes, a tus partes interesadas. A todo tu alcance de sistema de gestión, ¿qué se necesita? Conocer los riesgos. Así es. ¿Para qué? Nuevamente, para poder lograr los resultados. Así es. ¿Qué más? Para poder reducir los efectos no deseados y la mejora continua. Tan igual como dice la norma ISO 9001, tiene la misma estructura. Uy, se fue. Esta norma ISO 31000, acá me tengo, ¿no? Sí. Esta norma ISO 31000 entonces nos da los principios. ¿Cuáles son los principios? Ítem número A, ¿qué dice? Crea valor. Crea valor a la organización, por supuesto, porque esta organización se está volviendo totalmente preventiva. Va a asegurar el logro de los resultados. Tener este modelo de trabajo, entonces, le va a permitir a la organización convertirse en una organización totalmente preventiva. Va a poder controlar la ley de Murphy. Ítem número B, si ustedes quieren aplicar esta norma ISO 31000, ¿qué dice? Es parte integral de los procesos de la organización. Los riesgos tienen que ser establecidos, implementados y mantenidos, ¿dónde? En sus procesos, declarados en su alcance. Ítem número 3, ¿qué significa? ¿Qué dice? Es parte de la toma de decisiones. Ahora ya no solamente hablamos de, han escuchado de costo-beneficio. Dime cuál es el costo y dime cuál es el beneficio, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? Pero eso es antiguo. Hoy en día, ¿qué se dice? Dime cuál es el costo, dime cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Hoy en día, para tomar decisiones, ¿qué tengo que conocer? El riesgo. ¿No? Ítem número D. ¿Qué dice el principio? ¿Qué dice el principio? Aborda explícitamente la incertidumbre. Porque ahora vamos a establecer medidas que permitan alcanzar los resultados. La organización, antes de tomar una decisión, antes de tomar una alternativa, debe de conocer qué cosa, los riesgos. Ítem número, ¿dónde me quedé? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Es sistemática, estructurada y oportuna. Efectivamente, antes de tomar las acciones, yo he conocido, tengo pleno conocimiento de los riesgos. ¿Cuándo se presentan? ¿En qué momento? Pregunto, por ejemplo, ustedes me dijeron, el tren está lleno. ¿Puede ser o no? Pero el tren está lleno las 24 horas. ¿Hay horarios donde está vacío? En horas puntas.
Entonces yo tengo que conocer, voy a tener una mejor información. Es sistemática, estructurada y oportuna. Antes de tomar decisiones debo de conocer los riesgos. El ítem F, ¿qué dice? Se basa en la mejor información disponible. ¿Quiénes participan en la identificación de los riesgos? Tienen que tener conocimiento de los procesos. ¿A quiénes se va a invitar? Se va a formar un comité que informe la detección, la ubicación, la localización de los riesgos. Ítem G, ¿qué es lo que dice? Este principio menciona que la gestión de riesgos debe ser adaptada. Se adapta a cualquier organización. El ítem H, que nos menciona, para la gestión de riesgo, yo tengo que tomar en consideración, ¿qué cosa? Los factores humanos. Personal que no está entrenado, personal que no tiene conocimiento, ¿puede cometer más riesgos o no? Sí. Los conceptos culturales también. Las malas interpretaciones. ¿Las malas interpretaciones pueden llevar a errores y elevar el riesgo o no? Ítem número H. No. Y la gestión del riesgo tiene que ser transparente. Es lo que no estamos adulterando nada. Acá no estamos cambiando algún valor. Estamos ocultando valores. No. Para hacer gestión de riesgo tengo que tener, la información tiene que ser transparente, real, veraz. El ítem J. La gestión de riesgo es dinámica, no es estática. Yo tengo que actualizar los riesgos. ¿Sí? Todos los años no es lo mismo. Yo tengo que adaptarme al cambio. Si el contexto cambia, cambian los riesgos. Por tal razón, tener una aplicación de gestión de riesgos va a permitir a la organización crecer y madurar. Tenemos que cumplir, muchachos, estos 11 principios que nos da la ISO 31000. En función de la implementación de estos principios, yo establezco una estructura, un modelo de gestión que empieza ¿con qué? Con el liderazgo y compromiso ¿de quién? ¿De quién? De la alta dirección. ¿Qué se espera establecer? Una política de riesgos. ¿Quién tiene que darnos los recursos? Las sesiones, las reuniones, los comités, la rendición de cuentas. ¿Quién lo va a establecer? La alta dirección. En función de ello, establezco mi propio diseño de mi sistema. ¿Qué es lo que se establece? Un comité de riesgos. Posterior al diseño, funciones y responsabilidades y su alcance, establecemos la implementación propiamente de la gestión de riesgo, en la cual vamos a caracterizar los riesgos. Es bastante interesante porque cuando hemos visitado algunas empresas, por ejemplo, una empresa, esta era una fundidora, y era bastante interesante cómo habían implementado ellos la gestión de riesgos. ¿Han escuchado caracterización de procesos? ¿Han escuchado o no? En la cual establece este proceso tiene elementos de entrada, salida, actividades, ¿cierto o no? Indicadores, recursos, medios, responsables, entre otros. En esa caracterización de procesos, ¿qué han incursionado, qué han incluido ahí? Los riesgos. Y me decían cosas como, por ejemplo, José, una situación de riesgo es, por ejemplo, para sacar tal producto tiene que estar bajo condiciones normales, tiene que estar en una temperatura de 5 y 10. Si está entre 5 y 10, entonces sale mi producto. Una situación de riesgo, ¿qué sería? Que la variable no esté entre 5 y 10, por ejemplo, por encima de 10. Si está por encima de 10, entonces me estaré enfrentando, ¿qué cosa? A una situación de riesgo. Y ante esa situación, este es el plan de acción. Cuando esté por debajo de 5, este es mi otro plan de acción. ¿Qué les parece? Entonces, esta empresa ha considerado en la caracterización de procesos, ¿qué cosa? La implementación de sus riesgos. ¿Qué tenemos que establecer?
Bueno, revisamos mediante las incidencias que se generen para saber si ese riesgo está controlado y finalmente vamos a poder mejorar. Esta es la estructura del diseño de este nuevo sistema de gestión que se establece como proceso para la gestión de riesgos. Número 1, ¿qué dice acá? La comunicación. Es importante que los procedimientos que se hayan establecido, ¿ya?, las autoridades, las nuevas responsabilidades, las dudas que hubiera, tienen que ser comunicadas, canalizadas. Establecemos entonces el diseño de mi gestión de riesgos, de mis procedimientos, de las autoridades, en base a un contexto. ¿Qué es lo que menciona? Esta norma establece poder identificar el riesgo. ¿Dónde se presenta? ¿A qué hora? ¿Sí? ¿En qué temporada tendré mayor riesgo? Hay ciertas organizaciones que, por ejemplo, ahora que viene diciembre, de repente es temporada alta, ¿no? Pudiera haber un mayor nivel de riesgo. Después del riesgo, ¿qué tengo que hacer? Identificarlo, localizarlo. ¿Qué dice? Analizarlo, caracterizarlo. ¿Quiénes están expuestos a este riesgo? Y finalmente voy a evaluarlo. ¿En qué nivel estará? ¿Estará en un nivel alto, medio o bajo? Para finalmente, ¿qué le vamos a dar? Tratamiento al riesgo. Ya hemos visto algunos beneficios, como por ejemplo, a ver, caballero, usted ayúdenme. Ítem número 1. Correcto. Vamos a, esta vez, implementando este nuevo modelo de gestión, vamos a alcanzar los resultados. Siguiente, por favor. El ítem número 2. Porque vamos a, cuando sabemos, a pesar de que no se ha presentado, pero en caso se presentara, ya tengo mi plan de acción. Siguiente, por favor. El ítem número 3. Por eso nos estamos volviendo preventivas, porque vamos a conocer, ya no solamente es costo-beneficio. Esta vez, ¿qué más es? Es el costo, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuáles son los riesgos? Y finalmente, ¿cuál es el beneficio? A ver, caballero, usted. Bueno, con esta norma, finalmente, si tu proceso, si tu giro de negocio está referido a entregables, contratos, plazos, teniendo una gestión de riesgo vas a poder cumplir esos contratos, esos documentos contractuales. ¿Qué más? Siguiente, caballero. Bueno, ahora con la gestión de riesgo, la gestión de riesgos, ¿para qué sirve? Para tomar, sirve para la toma de decisiones. Esos colores que ustedes le pongan, rojo, amarillo, verde, ese semáforo que ustedes le coloquen, eso es la toma de decisiones, cada vez más objetivas, específicas. Siguiente, dice, asignar y utilizar de manera eficaz, ¿qué cosa? Los recursos. Habrán recursos más altos, ¿por qué? Porque el riesgo está en un nivel mayor. Mejorar la eficacia y la eficiencia, vamos a asegurar una continuidad de mis operaciones. Mi operación se va a volver, ¿de qué manera? Eficiente. Hoy en día sale el término de la excelencia operacional. ¿Por qué? Porque todos los días llegamos a alcanzar los resultados, controlando los riesgos en calidad, los riesgos en seguridad, los riesgos ambientales, los riesgos tecnológicos y entre otros. Por tal razón, vamos a poder tener un mayor incremento en la protección ambiental, seguridad, salud ambiental. Ahí están algunos principios que ya lo habíamos mencionado. ¿Genera valor? Sí genera valor. ¿Por qué genera valor? Porque
vamos a poder lograr ¿qué cosa? Los objetivos, cualquier resultado económico, financiero, tecnológico, de calidad. Ítem número 2 que mencionaba, parte integral. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos tiene que ser a todo la naturaleza de esa organización. Ítem número 3 que habíamos mencionado, la gestión de riesgo hoy en día sirve para la toma de decisiones. Ítem número 4, vamos a poder tratar esta incertidumbre. No es que desconocemos el riesgo, sino ya lo conocemos y ahora sabemos cómo darle tratamiento. Es sistemática, estructurada, oportuna, porque en función del riesgo vamos a poder tomar decisiones coherentes, comparables. El ítem número 6 se basa en la mejor información disponible, y esto es porque conocemos las actividades. Los dueños de los procesos saben de los riesgos que se generan en la ejecución del mismo. Habíamos mencionado de que la gestión de riesgos se tiene que adaptar. Es decir, también que una organización pequeña puede aplicar una metodología de riesgos bastante sencilla. Una empresa, una planta, también puede aplicar diferentes metodologías, pero el enfoque es que puedan conocer sus riesgos. Debemos de integrar los factores humanos y culturales, es decir, poder conocer la naturaleza de esa organización. Si tú tienes trabajadores nuevos, trabajadores discapacitados, trabajadores de repente que no tienen conocimiento de las nuevas tecnologías, entonces tienes nuevos riesgos. En el ítem número 9, ¿qué nos menciona? La gestión de riesgo tiene que ser transparente. Habíamos mencionado que en base a la participación, la información tiene que ser veraz, exacta. La gestión de riesgo es dinámica, es decir, que cada vez que cambie el contexto van a aparecer nuevos riesgos. La gestión de riesgos entonces permite a una organización poder madurar y crecer. ¿Cómo implementar un programa de gestión de riesgos? Entonces, ya entendemos de que la nueva gestión que va a tener la alta dirección, los directivos, es hoy en día una alta dirección que te va a pedir. ¿Cuál es el lenguaje que se va a usar? ¿Cuál es el riesgo para la adecuada toma de decisión? Por tal razón, se requiere el liderazgo y compromiso de la alta dirección, que hoy en día lo están teniendo. Se va a nombrar a esta norma ISO 31000, sí menciona a un responsable de la gestión de riesgo, una persona que administre y facilite. Era lo que la versión anterior hablaba de ¿qué? ¿De qué? Del representante. Se definen las responsabilidades que vamos a tener hoy en día para finalmente la rendición de cuentas. Debemos de contar con una política de riesgo que permita y describa desde la alta dirección su compromiso de querer identificar, conocer, tratar, administrar los riesgos. Establecemos en el paso 6 el proceso de gestión de riesgos, estableciendo un método de análisis. Debemos de proponer a la organización un método que permita, una metodología que permita evaluar riesgos. ¿Qué métodos conocen para evaluar riesgos, señores? ¿Qué método? El IPER, ok, puede ser. ¿Qué más? Otro. El ANFE. ¿Han escuchado el ANFE o no? ¿Qué es el ANFE? Análisis de modo y falla de efectos. ¿El qué pasa si? Un JSON. Cualquier otra herramienta, un árbol de falla, un árbol de sucesos, también son herramientas que nos permiten, ¿qué cosa? Poder identificar, evaluar el riesgo. ¿Para qué? Para poder asignar adecuadamente los recursos y poder asegurar el control de mis operaciones. Acá. Entonces, como parte
del mandato y compromiso de la alta dirección, la alta dirección, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprobar una política de riesgos, tiene que establecer la importancia. ¿Quién tiene que comunicar la importancia de poder encontrar los riesgos? ¿Debe partir de quién? De la alta dirección. Se establecerá entonces objetivos, responsabilidades y finalmente la asignación de los recursos. Nombrar un responsable. Esta persona es como nosotros lo conocíamos como el representante de la alta dirección. ¿Qué va a hacer esta persona? Va a establecer las tareas para que cada encargado de procesos identifique, cumpla los plazos, establecerá los reportes, comunicará, asegurará el seguimiento de la implementación de las medidas de control. Algunas responsabilidades de los diferentes actores. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer la alta dirección? Asume finalmente el riesgo. Finanzas, ¿qué nos dirá finanzas? Por ejemplo, participa en el análisis de costo y beneficio. A veces pudiera ser de que, si bien es cierto, el riesgo es alto, de repente la medida de control económicamente también es alta. Es tan alta más que incluso el beneficio que vamos a tener. Y si es así, finanzas nos podría decir que no hay que asumir ese riesgo. Recursos humanos, ¿en qué nos podría ayudar? En las necesidades de formación. Seguridad de la información, ¿qué nos podría decir en el caso si fuera de los riesgos de seguridad de la información? Nos podría alimentar y proponer controles relacionados a los riesgos tecnológicos. TI, tecnología de la información, una de las responsabilidades es la implementación propiamente de las medidas de control. Servicio legal, nos estaría hablando, por ejemplo, las implicancias legales que tendría el no cumplimiento de un nuevo marco legal. No cumplir con la ley, por ejemplo, de seguridad. ¿Tiene costo o no tiene costo, muchachos? ¿Cuánto le costaría a usted no cumplir la ley de seguridad? ¿Cuánto sabe? Si usted no tiene examen médico, ¿cuánto es el costo? Si que viene acá a la SUNAFIR. Caramba, 100 UITs. Podría ser. Entre 50 UITs. No cumplir aspectos ambientales. Una demanda ambiental, ¿cuánto cuesta una demanda ambiental? ¿Te pueden cerrar las operaciones o no? Hablando del sur, bueno, en Chorrillos, ¿no? Estuvo ahí, ¿qué planta? Una planta de fideos, ¿cómo se llamaba? Luquetti. ¿Asumieron riesgos ambientales o no? Instalaron la planta asumiendo los riesgos. ¿Qué le conllevó? Al cierre de esa planta. No cumplir con tus clientes hoy en día. Por ejemplo, ¿puede haber afectación de tu producto o servicio o no? ¿Sí o no, señores? Sí. Entonces, debemos nosotros de invitar a los diferentes actores para que nos informen de las implicancias y de los riesgos. ¿Qué nos dice también esta norma? La aplicación de una auditoría para verificar el cumplimiento de los controles, para saber si han identificado los riesgos. ¿Sí? La obligación de rendición de cuentas, el accountability. ¿Qué significa? Que si usted no cumple, ¿ya? Si usted no cumple en identificar sus riesgos, ¿ante quién va a tener que exponer? ¿Ante quién va a tener que exponer? Ante la alta dirección. Los avances, los informes de avances, el estatus de la gestión de los riesgos de su proceso, va a tener que rendir cuentas. Si aparece una incidencia y cómo lo ha tratado, va a tener que rendir, ¿qué dice? Cuentas. Usted como encargado de los procesos. La política
Como bien había señalado el expositor anterior, la política son esos compromisos. Tiene que haber compromisos aquí. Como por ejemplo, uno de los compromisos es que esta organización quiere asegurar el logro de sus objetivos. Por tal razón, va a tener en toda la organización una gestión de riesgos. Como política en mi organización, cada vez que un riesgo aparezca nuevo y que no ha sido controlado, pues tendrá que salir a exponer el encargado de procesos. ¿Eso qué es? La rendición de cuentas. Como parte de mi política, yo quiero mejorar mi desempeño. Por tal razón, yo debo de implementar una política de riesgos. Como parte de la asignación adecuada de recursos, va a ser en base a conocer tus riesgos. La aplicación de un proceso de gestión de riesgos, entonces, debe de ser aplicado ¿a quiénes? A los diferentes procesos. Procesos más complejos, más grandes, pues tendremos mayores riesgos. Estará en función de las prácticas de trabajo. ¿Tienes trabajadores propios o trabajadores contratistas? ¿Tercerizas los servicios? Si es así, se habrá incrementado los riesgos. El proceso de riesgos, entonces, tiene que ser algo implícito, no es algo separado de la ejecución de las tareas. Algo que debe de, en una implementación de la ISO 31000, el trabajador, aparte de las tareas, va a conocer los riesgos. La política de riesgos en los procesos se tiene que cumplir la política establecida y por tal razón tomamos decisiones cada vez más eficaces porque hay toda una clasificación de niveles de riesgo. Referente al método de análisis, pues ustedes pueden implementar un método de análisis, puede ser cualitativo o cuantitativo o un mix semi-cuantitativo. ¿Qué significa una evaluación cualitativa? Mediante atributos cualitativos, nosotros podemos establecer que el nivel de riesgo es baja, media o alta. Mediante un análisis cuantitativo, bueno, ya existe información numérica y diagramas de corridas, desviaciones puntuales. Ya podemos nosotros numéricamente conocer en qué momento se puede generar un riesgo. Entonces, esta norma establece que ustedes deberán de poder elegir una metodología apropiada a su organización. Una metodología también, ¿por qué no?, aterrizada a el nivel de competencia de mi personal. Si mi personal no es muy técnico, ¿sí?, yo deberé usar una metodología no muy técnica. Si mi profesional, todos mis trabajadores son profesionales y conocen de fórmulas, entonces yo puedo hacerlo una metodología que involucre dichas fórmulas. ¿Qué se pide? Cuando ustedes evalúen los riesgos, vamos a tener una línea base. Cada año, ¿qué vamos a hacer? Cada año vamos a hacer una actualización. Esta norma recomienda que cada 3 años deberíamos de revisar profundamente la actualización que tú realices, porque considera que después de cada 3 años es muy probable que el contexto haya cambiado, haya aparecido nuevos actores y debemos de hacer una revisión cada vez más exhaustiva. ¿Qué significa la provisión de recursos? Por ejemplo, tener personal totalmente capacitado, entrenado, asignar los recursos, porque si yo solamente era una sola persona, de repente para hacer la tarea de la identificación de riesgos necesitaré un asistente, un analista, una persona adicional, traer a un consultor, que sería parte de la asignación de los recursos. Entonces, señores, ¿qué se pide? En función del contexto,
en función de los cambios que pudieran haber en mi organización. ¿Puede cambiar el contexto político o no? ¿Puede cambiar el contexto político? ¿Qué más? ¿Puede cambiar el contexto económico o no? Sí. ¿El contexto social? Sí. En función de diferentes cambios, yo tengo que poder identificar los riesgos. El tema económico, muchas empresas, hoy en día, por ejemplo, si antes te pagaban a los 20 días. Te pagaban, tú terminabas tu servicio, no lo digo por HSQ, tú terminabas tu servicio y te pagaban realmente en una semana, en 15 días. Pero por ejemplo, muchachos, han de saber, el contexto económico ha cambiado. Hoy en día, algunos clientes, por ejemplo, míos, ya no me pagan a los 20 días. ¿En cuánto tiempo te están pagando? Una minera, ¿cuánto tiempo te están pagando? A 60, 90, 180 días. El contexto económico, ¿qué pasó? Acá. Bien. Ahora uno se está enfrentando ¿a qué? A diferentes riesgos. ¿Qué dice esta norma? Una vez identificados los riesgos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar. El tema económico ha cambiado, pero ¿ha cambiado en todos los sectores o no? ¿Ha cambiado en el sector construcción, minero, servicios? ¿Habrá cambiado o no? Después, ¿qué vamos a hacer? Una evaluación de ese riesgo. Acuérdate que el riesgo combina, ¿qué cosa? Combina situación de prueba y su severidad, consecuencia o impacto, que puede ser económico, legal, operacional, imagen de mercado, entre otros. ¿Qué queremos hacer? Queremos tratar el nivel del riesgo, porque el riesgo puede ser bajo, medio o alto. ¿En qué nivel debería estar? ¿En un nivel? ¿Acepto? ¿Qué tratamiento le vamos a hacer al riesgo? Vamos a aceptar el riesgo. ¿Ya? Vamos a aceptar el riesgo. En el ejemplo que les había mencionado, para ir a ¿cómo dijimos? A Villa El Salvador, ¿cierto o no? El riesgo de ir a Villa El Salvador. A ver, ¿será lo mismo ir en el día que en la noche? ¿Será lo mismo o no? En el día, para ir a Villa El Salvador, por citar una razón. Para ir en el día, ¿ustedes van a aceptar el riesgo o no? ¿Pueden aceptar? ¿Van a aceptar si van en el metropolitano? ¿Podría ser o no? Reducir el riesgo. ¿Qué significaría reducir? Si esté en un nivel alto, ahora voy a ir a un nivel bajo. ¿Ya? Es decir, si de noche era ir solo, de noche era muy riesgo, ahora voy a ir de día. Otro tratamiento, ¿qué es? ¿Qué dice? Transferir. ¿Qué significa? ¿Lo voy a hacer yo o lo va a hacer otra persona? Mejor que lo haga otra persona. Y finalmente, ¿qué dice? Hay que evitar el riesgo. Para esto establecemos medidas de control. Esta norma ISO 31000 sí nos habla ¿de qué? De la aceptación del riesgo residual. Sí nos sugiere que el riesgo residual también sea, ¿qué cosa? Evaluado. Como todo sistema de gestión de riesgos, que se pide que en los diferentes actores haya canales de comunicación y consulta. Las dudas que pudieran tener los actores tienen que quedar esclarecidas. Por tal razón, la norma establece poder establecer criterios de los riesgos. Establecer, por ejemplo, qué niveles de tolerancia. Si es muy bajo, por ejemplo, si es bajo o muy bajo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aceptamos el riesgo. Si es medio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a evitar, transferir, puede ser aceptar, pero si es alto, ¿vamos a aceptar el riesgo si es alto? Si
Si es muy alto, lo podemos incluso evitar o transferir el riesgo. Esta norma, para hacer una apreciación del riesgo, nos pide poder identificar. ¿Qué significa identificar el riesgo? Identificar aquellos factores, tanto internos o externos, que harían posible la generación de estos riesgos. Por tal razón, lo que sigue es poder analizar el riesgo analizando las variables de la probabilidad que involucra el concepto de frecuencia, repetitividad y qué tan factible es la generación de este riesgo. Y finalmente, el impacto. Para ello, entonces, en el análisis de riesgo, vamos a poder caracterizar qué tan probable es los niveles de consecuencia y su propia clasificación. Acá les traje una tabla que ustedes pueden combinarla. Entiendo yo que este material lo tienen impreso, ¿verdad? Ok. En el análisis de riesgo, probabilidad, por ejemplo, raro, una descripción es solo puede ocurrir bajo circunstancias excepcionales, como por ejemplo, no se ha presentado en los últimos 5 años. Improbable, al menos una vez en los últimos 5 años. Casi seguro, se presenta más de una vez al año. Los niveles de probabilidad podrían ser de una escala de A a la E, sería desde casi cierto, probable, posible, improbable o raro que suceda, con los niveles de descripción. En la misma manera, hablaríamos de una tabla de impacto que sería que va de un nivel 1 a un nivel 5. El nivel 1, el impacto es insignificante, el nivel 2, menor, el nivel 3, moderado, 4, mayor y 5, catastrófico. ¿Qué significaría nivel 1 insignificante? Que realmente los efectos son mínimos. Si es menor, tiene un bajo impacto, si es moderado, es una consecuencia muy moderada, y si es mayor, hay una alta consecuencia. El nivel sería desde insignificante hasta severa. Severa, la mayoría de los objetivos no van a ser logrados. Si es mayor, algunos objetivos que son importantes no van a ser logrados. Moderada, algunos objetivos van a ser afectados. Menor, que existen efectos menores, pero que se pueden remediar fácilmente. Insignificante, no hay un impacto realmente sobre los objetivos. El nivel que podríamos tener desde el punto de vista financiero podría ser del nivel del 1 al 5. Desde insignificante hay pérdidas, daños, pérdidas financieras pequeñas. Si es menor, pérdida financiera media. Si es que estaríamos hablando de temas ambientales o de seguridad y salud, podríamos estar hablando de tratamiento de primeros auxilios o efectos que tienen ambientales de remediación. Moderada es que se necesita tratamiento médico, se necesita ayuda externa por parte de alguna incidencia ambiental, o es una pérdida alta desde el punto de vista financiero. Mayor es una pérdida considerable, en la cual puede afectar la continuidad de un negocio, lesiones graves, pérdidas, amputaciones, pérdidas en la producción, pérdidas en la imagen y efectos severos con el medio ambiente. Catastrófica, estaríamos liberando un daño a nivel global, a nivel bastante alto en el tema ambiental, la generación de muerte y el cierre de un negocio. En base a las diferentes valoraciones que ustedes le puedan poner a los niveles de riesgo, en función del impacto pudiéramos tener una celda de daños económicos, una celda de daños a la seguridad y salud, a los campos ambientales, socioculturales, de continuidad, imagen, reputación y desde el punto de vista legal. Este sería una matriz de evaluación de riesgos para la gestión de riesgos totales según la base de la ISO 31000. ¿Sí? La evaluación de riesgos, ustedes tendrán que definir si este nivel de riesgo está en un nivel aceptable o es un nivel no aceptable. La zona azul, podríamos decir que es una zona de riesgo aceptable. ¿Qué significa? Vamos a asumir el riesgo. La zona M, podríamos decir que es moderada y vamos a asumir el riesgo, pero lo vamos a reducir. La zona A, que es una zona alta, vamos a reducir el riesgo, vamos a evitar, ¿por qué no? Vamos a compartir el riesgo.
Una aseguradora, ¿qué es? Es compartir el riesgo. La zona extrema sería evitar, compartir, transferir o, ¿por qué no? No ejecutar el riesgo. La selección de opciones y tratamiento del riesgo estarán en función de la compensación de costos. Acá finanzas deberá de ayudarnos para decirnos cuánto es el costo de la implementación de esta medida de control. Los costos establecidos deberán ser menores que el beneficio que buscamos obtener. La reducción de riesgo que esta norma ya lo menciona es posteriormente la evaluación que debemos de establecer medidas de prevención o de protección a fin de hacer cambios en los controles y poder atender los riesgos residuales. La aceptación del riesgo involucrará para la organización tener conocimiento y aceptar el riesgo conviviendo con sus consecuencias. No sé qué dice. Creo que así está mejor. Creo que la computadora yo quería ir a descansar. Muy bien. Este es entonces, señores, la nueva forma de poder gestionar. Lo cierto es que los gerentes hoy en día te están preguntando, hoy en día implícito está conocer los riesgos. Nadie quiere invertir, nadie quiere tomar una acción a ciegas sin conocer el riesgo realmente. Por tal razón, la aplicación de esta norma ha tenido una muy buena acogida aquí en las organizaciones peruanas. ¿Sí? Por acá creo que me quedé, ¿no? El riesgo residual. Esta norma establece que debemos de hacer, ¿qué cosa? Una evaluación del riesgo remanente para asegurar que estamos protegidos contra este nivel de riesgo. Seguimiento y revisión. Cada año vamos a poder evaluar y hacer seguimiento al riesgo. ¿Para sacar qué cosa? Conclusiones, para saber si ha sido evaluado, caracterizado. De repente ese riesgo no solo se presenta en mi taller, también se presenta en mi área de producción o en proyectos. Cuando haya cambios en los contextos, cuando llegue un nuevo presidente, ¿qué puede haber? Nuevos riesgos. Y finalmente, toda esta información deberá estar, la metodología, la información deberá estar documentada. Algunas conclusiones que podemos decir. Número 1, la implementación de esta gestión de riesgo. ¿De quién va a tener que partir? De la alta. Y me gusta mucho porque hoy en día los gerentes que estoy conversando tienen en claro, clarísimo. Ellos no quieren invertir, no quieren caminar a ciegas. Ellos quieren conocer cuáles son los riesgos. El ítem número 2, ¿qué es lo que dice? La gestión de riesgos es clave para asegurar el cumplimiento de los resultados, de los objetivos. La gestión de riesgos orienta la identificación de los diferentes tipos de riesgos. Esta gestión de riesgos aplica para cualquier riesgo. Riesgo económico, riesgo financiero, tecnológico, operacional. ¿Qué se requiere para esta gestión de riesgo? Que parta desde la alta dirección para que se pueda mostrar su liderazgo y su implementación, y se requiere la participación de todos los actores encargados de los procesos. ¿Sí, muchachos? Esto es, en esencia, la estructura que tiene la nueva norma ISO 31000. La norma ISO 31000 te invita a que veas sus otras normas. Por ejemplo, convive mucho con la norma 22301. ¿Qué norma es esa? La norma 31000 es la apertura para ver sus otras normas, como por ejemplo, la norma ISO 22301, que es continuidad del negocio. Y su otra norma, la norma ISO 55000. ¿Cuál es esa?
poder gestionar los activos. La base y en esencia de todas las normas ISO es, sin duda, esta norma ISO 31000. He querido poder acelerar y acortar la presentación, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Con gusto pueden levantar las manos. Y si tienen hambre, al igual que yo, en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias.